Bueno, bienvenidos. Estamos esperando que se vayan sumando el resto de los inscriptos y ya en unos minutitos arrancamos. Bueno, vamos a ir empezando. Les damos primero la bienvenida al primer webinar de este ciclo de capacitaciones. Yo soy Melanie, del área de comunicación de CEDU, y él es Santiago, ejecutivo comercial. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como estamos hablando, esta es la primera capacitación de este ciclo, que en primera instancia va a tener 5 capacitaciones, 2 en formato híbrido y 3 webinars. El próximo es en formato híbrido, el 27 de abril. En breve las inscripciones se van a abrir, así que les pedimos que estén atentos. Hoy tenemos a Macarena Valparda de SimpleTech, que nos va a estar hablando sobre experiencias personalizadas para escalar en social commerce, específicamente en Instagram. Y tenemos a Agop Bogosian de Fenici Commerce, que nos va a estar hablando de cómo evitar los 7 pecados capitales del e-commerce. Les cuento para los que se suman por primera vez a nuestro ciclo de webinars, que este ciclo lo desarrollamos desde la Cámara de Economía Digital del Uruguay, donde reunimos a empresas que venden a través de Internet, tanto comercio y servicios, como también a quienes brindan soporte y servicios a estas empresas y quienes forman parte de la cadena de valor, que son empresas de otros rubros como logística, marketing digital, medios de pago, plataformas, servicios profesionales, entre otras empresas. En ese sentido somos una cámara un poquito atípica porque nucleamos más de una sola vertical y justamente trabajamos en representar al sector de la economía digital y del e-commerce en Uruguay. Trabajamos en torno a 3 pilares. El primero es desarrollo del ecosistema, donde hacemos actividades para promover los negocios de las empresas que forman parte. En este sentido desarrollamos, por ejemplo, la campaña Ciberlunes, también desarrollamos el e-commerce day, el capítulo Uruguay, además de otras acciones como por ejemplo CEDU Conecta, que busca conectar justamente a oferta y demanda del sector. También tenemos la opción CEDU Difunde, la herramienta CEDU Difunde, mejor dicho, donde difundimos novedades y noticias de nuestros socios a través de los canales de comunicación de la Cámara, por mencionarles algunas. El segundo pilar es generar y difundir conocimiento. En este sentido, bueno, hacemos este ciclo de webinars todos los años. También generamos informes y estudios de mercado que ayuden a las empresas a la toma de decisiones. En este sentido, hacemos 3 informes que van a ser más este año, todavía no voy a adelantar las novedades, pero 3 informes seguro que hacemos el monitor Ciberlunes, 2 por año luego de cada edición, donde se analizan las principales métricas de cómo fue la fecha comercial. También generamos tendencias de consumo digital y indicadores de consumo electrónico. Tendencia de consumo digital busca analizar cómo consumimos los uruguayos a través de Internet, y el informe Indicadores de Comercio Electrónico analiza cómo las empresas venden a través de Internet. El tercer pilar es la representatividad, y bueno, en este sentido es el pilar capaz que pasa más desapercibido, pero no así es de los más importantes, donde justamente representamos a las empresas que forman parte y al sector ante organismos públicos y también organismos internacionales. Aprovechamos a contarles que estamos previo a la primera edición de Ciberlunes de este 2022.
Para quien no conoce, Ciberlunes es una fecha de descuentos para compras por internet que desarrollamos de la cámara. Hacemos 2 ediciones por año, en junio y en noviembre. La próxima va a ser del 6 al 8 de junio, y la segunda edición, la de noviembre, va a ser del 7 al 9. Así que los invitamos a estar atentos. Es una campaña que se desarrolla en el sitio ciberlunes.uy. Para participar deben inscribirse, ya que es una marca registrada de CEDU. Deben inscribirse con nosotros y elegir la categoría de participación. Hay distintas categorías que varían en cuanto a visibilidad y a posicionamiento en el sitio. Algo que siempre nos gusta destacar es que en ciberlunes.uy no se vende, sino que funciona como una vidriera para las marcas, ya que en paralelo, durante esos días y previo a esos días, generamos una campaña publicitaria muy fuerte que busca justamente generar tráfico en el sitio, que luego va a ser derivado hacia los propios sitios de cada marca participante. Así que si quieren recibir más información, nos pueden escribir a ciberlunes@cedu.org.uy. Hasta el 21 de abril hay precios de preventa bonificados con importantes descuentos. También para quienes forman parte, quienes son socios de la Cámara, hay un descuento muy importante de alrededor del 50% respecto al precio común. Así que quienes estén interesados nos escriben y les enviamos más información. También les dejamos el contacto para conocer más sobre el trabajo que hacemos en la Cámara. Me pueden escribir a mí, santiago@cedu.org.uy, o ubicarnos al teléfono que figura allí. Bien. Antes de darle paso a Macarena, que va a ser la que va a arrancar a romper el hielo en este primer webinar, le queremos dar gracias a nuestros sponsors, ClearSale, Contabilium, Fenici Commerce, MailUp y Wes, y les vamos a dejar unos breves videos antes de comenzar. Gracias. Perdón, una cosa que no dijimos es que una vez terminada cada charla, pueden escribir ahí en el chat preguntas que Macarena y Agop se las van a estar respondiendo. Tres cintas transportadoras, más de 1000 paquetes por hora, pesaje y clasificación automática de destino, información en tiempo real, mayor capacidad, más velocidad y además desinfección de paquetes mediante luz UVC. Hoy, 1 de cada 3 operaciones comerciales se hace a través de Internet. Por eso, seguimos invirtiendo en innovación y en tecnología. En Uruguay, hay una nueva forma de vender y de comprar. Y hay un nuevo UES que lo lleva. UES, logística de vanguardia para e-commerce.
Bueno, Macarena, todo tuyo. Damos paso. Buenísimo, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, antes de arrancar, para romper el hielo, voy a hacerles una pregunta para que se queden pensando. Imagino que la mayoría de ustedes ya están en Instagram desde el punto de vista de empresa, ya están haciendo estrategias, campañas, subiendo contenidos, desarrollando contenidos para Instagram. Pero la pregunta es, ¿están logrando convertir con esos contenidos? ¿Están logrando transaccionar con ellos? Eso es lo primero que quiero preguntarles, y de eso un poco se va a tratar la charla de hoy. Entonces, voy a compartir acá. Bien. Se ve bien, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme que se esté viendo bien la presentación? De este lado, bien. Buenísimo, gracias. Bueno, como decían recién, mi nombre es Macarena Valparda, soy estratega digital en SimpleTech, una empresa de tecnología que se dedica a desarrollar productos orientados a las telecomunicaciones para empresas. Y el día de hoy lo que voy a hacer es presentarles una actualización, una novedad y una nueva herramienta que Instagram disponibilizó para quebrar un poco el mito o la perspectiva de muchos que decían como que un canal más bien de branding, de generar audiencia, posicionamiento, pero era difícil llegar a la transacción. Entonces esta es una nueva funcionalidad muy interesante que está haciendo en todo el mundo que las empresas puedan verdaderamente rentabilizar este canal. Entonces, antes de arrancar, nosotros cuando programamos la charla con nuestro equipo, decíamos, bueno, pero que teníamos claro cómo presentarlo, qué era el contenido, pero ¿qué queremos que ustedes se lleven de esto, ¿no? Más allá de que se entienda la funcionalidad o cómo funciona, nosotros queremos que su estrategia en Instagram se pueda replantear, ¿tá? Que entiendan la importancia que tienen las interacciones dentro de esta comunidad con las empresas, pero que estén más orientados a eso, a lo que es generar mejores experiencias, aumentar el engagement, obviamente, tan esperado, el engagement ya sabrán qué es, y de alguna manera, con esta funcionalidad, hackear el algoritmo. ¿Con qué nos referimos a esto? Ya saben que el algoritmo de qué se trata, es lo que va a definir en qué orden van a aparecer nuestras publicaciones, las publicaciones de empresas. Hoy en día, con un alcance orgánico tan bajo, es súper interesante trabajar hacia el algoritmo. Y uno de los factores que más influye es el tipo de interacciones que se dan entre los usuarios, los seguidores y la empresa. Pero no solo la cantidad de interacciones, recibo tantos comentarios, tantos mensajes, sino la calidad de eso. ¿Qué tipo de atención hay de vuelta por parte de la empresa? Entonces, un poco eso es lo que nosotros queremos que quede de todo esto. Y antes, para avanzar un poco y como poner más a tierra, si bien ya como usuarios sabemos cuál es el crecimiento de Instagram, cómo ha venido evolucionando, que su crecimiento ha sido exponencial no solo en audiencia, sino desde el punto de vista de negocio, de funcionalidades, y todos los meses están saliendo cosas nuevas, nuevas herramientas, funcionalidades. Pero vamos a bajarlo más a tierra en números. Para tener una idea, en el mercado de Uruguay, el 70% de la población está presente en este canal. 70%, yo estaba viendo informes que año a año a veces dicen, no, Instagram ya está en una meseta, y la verdad es que no, sigue creciendo y sigue evolucionando. Aproximadamente pasan media hora los usuarios en esta red social al día. Obviamente que según la generación estos tiempos van a variar, ¿no? Pero ese es el promedio. Y en esa media hora por lo menos visitan un perfil de empresa. ¿Qué significa esto? Que nosotros, las empresas, tenemos una oportunidad de que en esa media hora aparecer con nuestros contenidos. Después el tipo de contenido y cómo se va a difundir y demás irá en cada estrategia, pero son oportunidades de estar con un buen servicio, con una buena atención. Y otra estadística que me pareció súper interesante, ya desde el punto de vista más generacional, dicen que el IPC-IDC, que es International Data Corporation, que es donde suben informes súper interesantes, el 54% de los millennials compran un producto luego de haberlo visto en Instagram. O sea, imagínense si esta generación va a ir creciendo, el grado de influencia que está adquiriendo esta red social y las que vengan, ¿no? Porque esto va a ir cambiando. Ya hablando desde el punto de vista transaccional, en el embudo de conversión, acá es donde están ustedes cuando estamos hablando de e-commerce, de retail. El 80% de los usuarios lo usan para tomar decisiones de compra. O
sea, lo usan para comparar productos, claramente el zero moment of truth, ese momento cero de la verdad donde hay que estar, ya no solo en Google, sino hay que estar en redes sociales. Para muchos es la vidriera, si no están ahí quizás no lo conozcan o no lo descubran, como dice ahí que también otros lo usan para descubrir productos. Y otro punto que me interesó mucho, el social commerce. Es algo que venimos hablando, incluso hemos dado otros webinars con SimpleTech sobre esto. Aumentó en un 70% el año pasado, un 70%. Y se estima que va a crecer 3 veces más rápido que el comercio electrónico tradicional. ¿Qué es social commerce? Para el que todavía no le quede todo claro, es cuando la transacción online se lleva desde el inicio al final, todo a través de un medio social. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, que podamos estar, como decía al principio, estar con un buen contenido, publicando cosas, pero también con una atención para ir sacándole provecho a toda esta audiencia, a todo esto que vamos generando. Entonces, para seguir un poco, vamos a aclarar de qué se trata todo esto, porque la idea tampoco era mostrarles estadísticas ni ver números de Instagram o cómo hacer una estrategia exitosa. Supongo que ya lo estarán haciendo, ya lo saben o lo están planificando. Pero sí, la pregunta era esa, la que les hice al principio de todo. ¿Cómo hacen ustedes luego de publicar posteos, subir stories, reels, hacer vivos, todos los nuevos formatos que están apareciendo día a día en este canal? ¿Logran que toda esa audiencia, todo ese engagement tan esperado y tan buscado se convierta? O sea, que todo esto se refleje en ventas. Esa es la pregunta, ¿tá? Porque obviamente que nos sirven las comunidades para posicionarnos, generar un compromiso, pero al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es la conversión, los resultados, que todos estos esfuerzos se conviertan en un ROI positivo. Entonces, disculpen, ahí está el desafío, eso es lo que vamos nosotros. En el 2021, Instagram disponibilizó una funcionalidad que permite hacer automatizaciones integrando plataformas con sus usuarios. Automatizaciones de comunicacionales, ¿no? A través de mensaje directo. Entonces, ¿esto para qué es? ¿Cuál es el fin? Para mejorar la atención, mejorar la experiencia. El mundo de la experiencia, EX, TX, MX, es un mundo nuevo que está explotando y es uno de los factores de mayor crecimiento en los últimos años de las empresas. Estuve leyendo un informe de Forbes que decía que más de 2/3 de CEOs encuestados, entrevistados en todo el mundo, identifican al factor del CX, o sea, los que se dedican a la experiencia del cliente en sus estrategias, o que se centran en él, como el principal factor de crecimiento. Imagínense qué importancia tiene todo esto, ¿no? Entonces, para eso surgió esta automatización, para mejorar la experiencia y las interacciones que se dan entre la empresa y entre el consumidor. Entonces, este tipo de herramienta no se puede llevar a cabo de forma automática con nuestra red, se necesitan enlazar a otras plataformas, a otros proveedores, son proveedores que tienen que estar autorizados y verificados por Instagram, por Meta, y en este caso nosotros tenemos un producto que es Witty, es una suite conversacional que tiene diferentes verticales, con la que ya lo estamos usando, ya lo estamos trabajando, e incluso estamos impactando hoy en día en 15 mercados, más de 200 países, y sacándole provecho a todo esto, a las posibilidades que tiene la automatización, que ahora vamos a verlo más bajado a tierra en ejemplos. Y esto, acá voy a quebrar un mito de que las automatizaciones, disculpen, son solamente para empresas que tienen 1 millón de interacciones por día, si no dan abasto con los mensajes. Si bien es una de las funcionalidades sin duda, no es el foco acá en esto. Esta funcionalidad se puso a disposición porque Meta quiere que las experiencias sean cada vez mejor, porque por supuesto quieren que se queden en sus canales. Entonces, que estos usuarios tengan las respuestas que necesitan y tengan lo que ellos necesitan en el momento. ¿Entendieron cómo es el viaje del cliente y por qué pasan tanto tiempo? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, vamos a ayudar a las empresas a que saquen mayor retorno y puedan sacar mayor provecho a la red. Entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Acá tenemos un GIF que se me está cargando un poco raro, pero bueno, la idea es que vean el ejemplo, yo les voy a ir explicando. Voy a mostrarles ejemplos. Nosotros creamos un cliente ficticio, que sería una casa de muebles, que sería un ejemplo de retail, para que ustedes puedan ver casos reales, ¿no? Casos de uso de cómo pueden mejorar estas experiencias a través de la automatización y a través de
diferentes funcionalidades que permiten la automatización, como personalizar también este tipo de interacciones. Punto número 1, ofrecer asistencia instantánea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Responder en el tiempo y en el momento preciso. ¿Tá? Cuando nosotros nos preguntan, estar ahí, estar presentes. Lo que les decía hace un rato, el zero moment of truth. Cuando quieren saber, cuando quieren buscar una información, tenerla. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hoy en día está saturado el mercado. Muchos de ustedes sabrán, hay muchos competidores peleando por el mismo espacio, peleando por el mismo resultado, entonces si nosotros no estamos un poco más adelante, quizás o tenemos el riesgo de perderlo. Entonces por acá surgen dos factores de importancia. Por un lado es eso de la instantaneidad, queremos todo ya. Las nuevas generaciones, los millennials, nacen a partir del 86, y los centennials sobre todo, le dicen la generación del ya, no saben esperar. No, cuando eran chicos no tuvieron que esperar sentados enfrente de la televisión a que termine la tanda para mirar sus dibujitos. No lo conocen, son nativos digitales, están acostumbrados a que con un solo clic logren lo que necesitan. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que proveerles. Y no, esto no habla solo de generaciones, ya los usuarios digitales están acostumbrados a esa instantaneidad y la demandan. Se estima aproximadamente hoy que entre 10 segundos a 20 minutos es lo que esperamos, el tiempo que esperamos que las empresas nos den su respuesta cuando las buscamos. Hace un año era de 1 hora, o sea, esto está creciendo a pasos agigantados en la demanda, ¿no? Cada vez estamos más informados, más capacitados, tenemos menos tiempo, entonces queremos todo ya. Y otra estadística que me pareció re interesante también, que la leí en un artículo de Forbes, que decía que lo más frustrante de las personas cuando interactúan con las empresas son las largas esperas. E incluso esas largas esperas, cuando no logran sus resultados, hace que el 45% de las personas dejen la marca y muchas veces no vuelvan a consultarla. Entonces imagínense, son oportunidades que pueden estar perdidas si no ofrecemos esta asistencia instantánea. Acá es un ejemplo. Ustedes entran, un usuario entra a la cuenta de Instagram de una empresa, de su empresa, y ya para romper el hielo ponemos opciones de cuáles son las consultas que más se repiten. Ustedes piensen en sus empresas, claramente tienen cuáles son las preguntas más frecuentes. Bueno, darles un paso, adelantarse, darle un paso más adelante y saber, mira, sabemos que esto es lo que te importa. ¿Ok? Y también, por supuesto, la personalización. Nos encanta sentirnos considerados, que nos conocen, ya interactuamos con la marca, ya compré, no quiero que me trate como un extraño, incluso si compré más de una vez, bueno, que me trate de una forma preferencial quizás. Se puede, todo eso se puede. Nombrar, si yo compré un tipo de producto, que me ofrezca quizás al tiempo de la compra accesorios relacionados. Todo eso se puede hacer hoy a través de Instagram, y eso es lo que quiero que quede todo esto, todas las cosas y ejemplos que se pueden hacer. Entonces acá hablando de tiempo, como les decía, el tiempo, la agilidad y la personalización es una ventaja competitiva. En un mercado tan saturado es algo en lo que hay que explorar. Porque me encantó esto que lo leí hace poco. Vilma Núñez es una referente de marketing digital, seguramente la habrán escuchado hablar. Y yo siempre digo, cuando hablamos de marketing digital, uno de los principales beneficios es la posibilidad de medir. Todo se puede medir, y esos datos son obviamente nuestra materia prima al momento de hacer estrategias de e-commerce, de performance, nos van a ir ayudando a llegar al embudo. Pero la realidad, que en muchos casos, esa compra obviamente va a depender de muchos factores, de la situación actual y demás, pero muchas veces esa compra es impulsiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si hablamos de crecimiento de social commerce, o sea, hacer todo en un mismo canal y ofrecer las respuestas en el tiempo y de calidad, puede sin dudas ayudar a este impulso, a esta compra impulsiva. ¿No les parece es interesante? Y otra cosa que estuve leyendo también, porque me gusta mucho ir actualizándome con los datos y ver cómo evoluciona el mercado, el consumo. El 49% de las personas, una encuesta que se hizo a nivel mundial, 49% de las personas afirman que pagarían más por un servicio de calidad. Entonces imagínense estar preparados frente a estas instancias. Bueno, les pido disculpas que está quedando así negro, es una falla técnica que puede suceder. El punto número 2, interactuar. Interactuar para construir de verdad una comunidad comprometida. Porque acá hablamos siempre de social media, hablamos de comunidades, tengo una comunidad de 100.000 seguidores, de 10.000 o de cuánto sea. Y eso no es una comunidad, eso es una base de seguidores.
Una comunidad es un lugar donde se interactúa, donde yo publico cosas y hay un ida y vuelta, porque para eso es la web 2.0, para que uno hable y haya un ida y vuelta, no solo la empresa hablando y diciendo lo que quiere, ¿no? Y este es un ejemplo que nos pareció buenísimo y que lo hemos visto, y yo lo he visto en la práctica. Es un típico ejemplo de una persona que compra, lleva mi sillón y subo la foto y menciona la marca. Y por supuesto que eso para la marca es una forma de evangelizar, es un medio ganado de alguna forma. Acuérdense que hoy en día las personas confían mucho más en sus pares que en las empresas. Entonces, si ver, alguien compró, es muy lindo, está contento, bueno, sin duda un impulsor de la compra. Entonces acá lo que podemos hacer es agradecer de alguna forma, retribuir a ese contacto, a esa mención. ¿De qué forma? De forma automatizada. O sea, esto puede surgir, configurarse, incluso con sentiment analysis, identificar si es un contenido, una mención o un comentario positivo. Incluso se puede filtrar porque qué tantas veces lo ha hecho o ha escrito o se ha contactado con la empresa para darle una promoción específica. Por ejemplo, un descuento, muchas gracias por tu compra, la próxima vez, no sé qué. ¿Se entiende, no? Piensen siempre llévenlo a sus empresas, cómo pueden hacerlo, qué tipo de cosas se podría compartir, qué les podrían dar de valor. Ustedes saben más que nadie qué valoran sus clientes. A mí me pasó hace poco, me gusta siempre contar ejemplos para que no vean que es algo que solo se hace en otras partes, o sea, acá en Uruguay ya se está usando. Había consultado por un producto, por una nueva colección, y me habían dicho, mira, va a llegar esto y esto en tal fecha. Tipo, bueno, buenísimo. Obviamente cuando te dicen llega en tal fecha, me olvidé. Y hace poco me llegó un mensaje que era un bot, que me iban dando opciones, que decía, llegó la nueva colección por haber consultado, tenés tanto descuento, entra con este link. Y era toda una interacción que yo sentí que obviamente era personalizada. Se acordaron de mí, se acordaron que yo consulté, y eso sin duda me fidelizó. O sea, ahora es una marca que tengo como referencia, la tengo en el top of mind cuando quiera ese tipo de producto. Bueno, el punto 3. Consiste en activar campañas promocionales espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Como sabrán, Instagram es muy de lo actual, ¿no? Lo que pasa en el momento, los vivos, las historias. Y esto consiste en, a través de una palabra clave o un código, que se pueda enviar una promoción, o se puede enviar un contenido de forma automatizada. Hace poco estaba en un vivo de un evento que quería participar, y donde estaban los diferentes ponentes contando de qué se iba a hablar y demás. Y la moderadora decía, obviamente todo esto fue por Instagram, ¿no? La moderadora decía, bueno, el que quiere recibir una entrada preferencial puede poner este código y comentando en el chat, y les va a llegar un link para poder registrarse. Lo hice, inmediatamente me llegó un mensaje, por mensaje directo de Instagram, preguntándome por dónde quería recibir la entrada, coloqué mis datos y lo recibí por mi mail. Ahí hablamos de la tan buscada omnicanalidad, ¿no? Acá sí que están los diferentes canales conectados de forma coherente. Ofrezco una cosa, se la mando de forma instantánea, con una calidad, en el tiempo que queremos, ya vimos los tiempos como son, y lo mando por mail. Después a los días, ese mail, me llegaron diferentes contenidos relacionados a la charla. Acuérdense de la inbound marketing, que no sea todo outbound, vender, promoción, sino dar algo de valor, y de eso se trata. Acá ven un ejemplo. ¿Te gustaría recibir nuestro ebook? Escribirnos la palabra clave ebook, y cuando la escriben, les llega por mensaje privado cómo la quieren recibir. Este es un ejemplo. Está bueno, o sea, es aprovecharlo. Se ha usado mucho en el live commerce, es algo que está funcionando mucho en Argentina, es una de las que muchas cosas que pasan en el mercado argentino vuelven acá, se pasan para acá. Está creciendo muchísimo el live commerce, o sea, son las ventas en tiempo real, se largan promociones que se vencen luego de ese vivo, entonces hay que aprovecharlo. Obviamente que la pandemia, cuando estábamos todos en cuarentena, impulsó mucho, ahora ese canal quizás empezó a bajar, pero hay que estar atento, hay que saber qué está pasando. Bien, y esto claramente va mucho de la mano con el ejemplo anterior, que la empresa preguntaba, ¿por dónde querés recibirlo? Yo le ponía el mail, le daba mi correo, y acá está una de las funcionalidades que me parece súper interesante. Acá no tanto hablando de lo que es la experiencia para el usuario, sino como la generación de leads, de prospectos de valor para nosotros. Hace poco me pasaba hablando con una persona que tiene una comunidad grande en Instagram, y decía, si yo pudiera hacer algo con todas las consultas que recibo, que son muchas, sobre mis productos, sobre formas de comprar,
si pudiera hacer algo con todas esas personas, no sé, tendría una base de datos súper interesante. Y yo le empecé a explicar esta funcionalidad, se puede recopilar datos. O sea, acá le voy pidiendo datos, y a medida que pasan esos datos, el nombre, el correo electrónico, el celular, lo que ustedes decidan recopilar, se puede, que esto va de la mano con el próximo ejemplo, integrar sus propias herramientas de negocio favoritas, ya sea un CRM, las plataformas de e-commerce, Shopify, WooCommerce, que no quede por un lado lo que pasó en social media, por otro lado lo que pasó en la tienda online. No, acá es todo junto. Recuerden, la omnicanalidad, la transformación digital es eso, estar en todos lados, ofrecer una experiencia coherente. Entonces, imagínense, esto, el ahorro de tiempo que puede generar. No hay que estar pasando, bueno, este consulto lo paso para la base. No, esto se da de forma automática, integrando su herramienta por excelencia, y luego con esos datos no solo van a poder interactuar en Instagram, sino en diferentes canales. Ustedes verán cómo, ¿no? Con qué contenido. Acuérdense siempre, el contenido es lo que reina, pero no quita que de cara al próximo Ciberlunes se puedan hacer con todas esas personas que consultaron, hacer un envío personalizado a esta categoría de productos, le mando un mailing porque es lo que le interesó. Esos son ejemplos, ¿no? Y esto ahí claramente es una forma de medir, de tener reportes claros sobre resultados en Instagram. Acá ya no estamos hablando de alcance, de seguidores, no. A ver, ¿cuántos leads obtuve de acá? ¿Cómo los atendí? Y acá en el último paso, en el último de los ejemplos, es... no, perdón, sí. Me falta otra cosita que quería comentarles de cara al ejemplo anterior. Estos son leads que claramente consultaron hace poco, entonces son oportunidades de, si hace poco consultaron, esa impulsividad de la que hablamos, seguramente esté en caliente, por así se le dice a veces en marketing. Entonces, aprovecharla para, en ese momento, cerca de ese momento, hacer una comunicación por otro canal. Que vean que estás presente, mantenernos en el top of mind. Entonces, ahora sí, atender un gran volumen de conversaciones. Cuando arranqué yo dije eso, voy a quebrar un mito que la automatización solo es para volumen. Sin duda que no es lo principal, pero sí es un gran aliado de atender la demanda, atender el gran volumen. Y acá estamos, ustedes lo tienen mucho más claro que yo, los momentos del zafra. Hablábamos del Ciberlunes recién, vino la vuelta a clases, el Día de la Madre, el Día del Niño, que en Uruguay genera tantas ventas. Bueno, ustedes sabrán cuál es su zafra. Entonces, esas zafras son oportunidades. Si no nos preparamos bien, con toda la atención que necesitamos para cubrir la demanda, esa oportunidad se puede convertir en una decepción. En oportunidades que se perdieron, y muchas veces, si otro de la competencia lo adquirió a ese comprador, si le dio una buena experiencia, ya es una persona perdida. Entonces, acuérdense de aprovecharlo, sacarle el jugo. Nosotros nos pasa con un cliente nuestro que es Mosca, que con su tienda online, en momentos de zafra, que para ellos claramente es, por ejemplo, el Día del Niño y la vuelta a clase, son momentos de picos, donde crecen 10 veces más la demanda y las consultas. O sea, 10 veces más lo tienen muy claro, muy medido, y los hemos ido acompañando en esos procesos para atender esa demanda. Entonces, en estas épocas en que crecen por 10 el volumen de consultas, ellos ya han podido mantener su equipo de atención al cliente, sus agentes, pero hacer frente a todo este crecimiento con automatizaciones. Entonces, imagínense desde este punto de vista el ahorro de costos que genera, ¿no? Y eso, lo otro de la experiencia. Estas personas pueden recibir sus respuestas cuando quieren y cuando lo necesitan. No necesita que alguien esté contestando y esperando a ver cuándo van a poder y cuándo se van a acordar. Y acá les voy a mostrar un ejemplo que muchas de estas funcionalidades, como les decía al principio, no solamente se pueden usar en Instagram, sino también en las diferentes redes de Meta, como es WhatsApp, Facebook Messenger. Y este es un caso de éxito real nuestro, de un cliente que se va del mundo del retail, es un laboratorio que se llama ATGen, fue el primer laboratorio que desarrolló los test de COVID en Uruguay, y bueno, imagínense lo que fue con la explosión de la pandemia. Ellos pasaron de ser una empresa B2B con un promedio de consultas semanales de hasta 10 a picos de 100.000 contactos diarios. ¿Cómo lo hicieron? Primero que todos estaban desbordados. A mí me tocó hablar con el director de la empresa para recabar datos para el caso de éxito,
Y me decía, estábamos desbordados, tuvimos que cortar las líneas de teléfono, la gente, imagínense la ansiedad, todo lo que supuso en ese momento, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo, hasta los teléfonos personales nos escribían. Entonces se contactaron con nosotros y en una semana pudimos desarrollar un bot a través de WhatsApp, pero este es un ejemplo que también se podría replicar a Instagram, que es el foco de hoy, para ofrecer la atención que buscaban, cómo agendar, cómo recibir un resultado. Todo esto, o sea, entonces imagínense cómo escalaron las consultas y el personal de atención al cliente creció en 5 personas aproximadamente. Pero si ustedes se acuerdan de los números que les mencioné, de 5 a 10 consultas a 100.000 en día de picos. La verdad que impresionante. Este caso fue tan notorio y generó tanta escalabilidad que incluso la gente de Meta, Facebook, publicaron el caso como sus case studies en la página de empresa, que nada, es como un reconocimiento, algo que se pasa en Uruguay, que siempre vamos a lo que pasa afuera, y bueno, se están haciendo cosas muy grandes, y sin duda que la automatización genera muchas oportunidades. Pero como les digo eso también, les comento sobre una cosa muy importante, que nosotros en SimpleTech, obviamente que la tecnología, nos aliamos de la tecnología, entendemos el potencial que tiene la automatización, pero también entendemos que hay una línea muy fina entre el momento en que la persona no logra resolver sus consultas con el bot y necesita derivar a un agente humano o generar esa frustración que en tanto hablamos. El 45% de los clientes que se van disconformes seguramente no vuelvan, entonces imagínense. Eso es entenderlo, y eso es como también otro de los beneficios de que hablamos de Witty que se los presenté. La posibilidad de incorporar a la automatización un agente humano que pueda escalar cuando la consulta no se resuelve. Por ejemplo, un típico caso de mi venta no llegó, consulto en el flujo de la automatización y no logro encontrar respuestas. Entonces ahí sí, que se derive a una persona que pueda hacer el seguimiento de forma personalizada, es una persona real que va a ir viendo, consultando diferentes fuentes para lograr resolver este problema. Nosotros incluso tenemos una plataforma que es especialmente de agentes, donde integramos los diferentes canales, en este caso de Instagram. Ustedes van a ir pudiendo ver en tiempo real todas las conversaciones que se están llevando a cabo de un mismo lugar y contestarlas a la misma aplicación, pero lo pueden gestionar incluso varios agentes. Entonces imagínense qué bueno que está. Acá hablamos de personalización sin duda, ¿no? Es una persona que habla, te llama por tu nombre y te resuelve tu propio problema a través de Instagram. Eso la verdad que es, o sea, en un momento clave, un pain point, como hablamos muchas veces en marketing, esos momentos de dolor para el cliente que seguramente abandonen el proceso, bueno, acá llegamos como para solventar y entender cuándo hay que escalar a un humano, como el mix siempre es como el éxito. Entonces, bueno, eso como les decía son solo algunos ejemplos de las posibilidades que tiene la automatización y el híbrido de un mix entre humano y bot que estamos hablando. Pero la verdad que acá el cielo es el límite, como se dice en inglés, ¿no? Juega mucho la creatividad de ustedes, entender, repensar sus procesos, saber qué estamos haciendo bien acá, qué no, cuáles son las principales consultas, cómo puedo atacar esto que quizás es lo que más se me critica o lo que más cuestionan. Entender esos pain points que recién decía para mejorar las experiencias. La experiencia es el principal factor diferencial para las empresas y de crecimiento. También otro estudio decía que el principal factor de diferenciación y que ha hecho a las empresas superar a su competencia en el de 2020 al 2021 ha sido el customer centric, las estrategias que están centradas en el cliente. Entonces pensar en ellos, no lo que tengo que lograr tal objetivo, sino dónde tengo que atacar para mejorar su experiencia. ¿tá? De eso se trata todo esto. Y bueno, como les decía, acá entra un poco en la cancha su propia creatividad, porque estos son ejemplos que les di, pero tienen mucho más claro que yo qué les podría servir y cómo personalizarlo para su propio producto y lo que buscan sus usuarios. Acá hay un poco de beneficios, cosas que fuimos hablando que seguramente por sentido común o por cuentos que les fui haciendo lo pueden inferir. El ahorro de costos, el ahorro de recursos, sin dudas, que es uno de los principales beneficios de todo esto del mundo de la personalización, de la automatización, el ahorro de tiempo. Ahora les voy a mostrar en casos reales nuestros de clientes, cómo lo bajamos más a números, no son solo teorías, sino son cosas que se cumplen. La optimización de la experiencia del cliente, CX, que tanto he mencionado. Aumento de la tasa de conversión, que acá estamos en retail, lo que más queremos es lograr que el embudo de conversión
triunfe, que se llegue al último paso y se convierta. Bueno, de eso se trata, de convertir y de retener. Entonces, estos son casos de clientes. Nosotros trabajamos con muchos clientes de retail, como Tata, Macromercado, mencioné a Mosca, Sisi, también estamos con DHL, Zika, bueno, un montón. Entonces, siempre estamos analizando, porque nosotros, además de ofrecer innovaciones, ofrecer herramientas, queremos ver qué tanto sirven. Y tenemos con nuestro departamento de Customer Success que se dedica a hacer este seguimiento. Entonces, bueno, estos son números que sacamos de casos reales. De 9 a 10 es la evaluación promedio con la experiencia con bots. Acá es otro mito, la gente no quiere interactuar con bots, no tienen buenas experiencias. Eso era al principio, cuando todavía no estaban tan evolucionados y faltaba mucho por trabajar, pero en realidad, miren, 9 de cada 10 personas evalúan muy positivamente su experiencia con automatizaciones. Ahorro de 20 salarios en épocas de demanda, de zafra, como les comentaba. Imagínense lo que representa eso en términos de inversión, ¿no? 50% de reducción de costos operativos. Y esto de tiempo, la verdad que a mí me impresionó mucho, obviamente todos son relevantes, pero esto del tiempo, que es algo tan preciado, un proceso que antes llevaba 40 minutos, gracias a una automatización, en canales digitales, en redes en este caso, pasó a 8 minutos, un 80% de reducción de tiempo. O sea, para que vean que esto no es solo teoría. Entonces, antes de cerrar, dejo con esto y 3 ideas finales que a mí me gustó mucho esta imagen, quizás muchos ya la vieron, que habla un poco de esa cabeza capaz más tradicional, y que todavía no, la transformación digital, no estamos prontos, nuestro mercado está como mucho más atrasado. Muy pocos lo pensaban, pero seguían pensándolo. Un ejecutivo que lo dice en su reunión, y vino el COVID y acá explotó todo. O sea, los que no estaban en online o digital tuvieron que estar porque si no, no existían. Entonces, de eso se trata. 3 ideas finales que quiero dejarlos, que no solo aplica a Instagram, sino a todo lo que es medios digitales. El aprendizaje continuo. En un punto número 1, algo de lo que yo me alío mucho. ¿Por qué? Porque siempre hay algo para aprender, siempre hay algo nuevo y tenemos que abrazarnos a ese cambio, ¿no? Porque el cambio es lo constante y de eso se trata, de animarse, de innovar. El que no innova pierde. No me voy a poner a hacer ejemplos de empresas líderes en el mercado, en el mundo top of mind, que fueron desapareciendo por no innovar, por no entender estas nuevas funcionalidades y explotarlas. Y por supuesto aliarse expertos, personas que tienen experiencia en el producto, en la implementación. Seguramente son personas que ya pasaron por el camino que ustedes necesitan pasar, que ya incluso se equivocaron y aprendieron. Entonces ahí es también un paso más adelante. Hoy, si me preguntan, la novedad es Instagram Automation y todas estas funcionalidades que estuvimos viendo, pero la verdad que el día de mañana pueden haber cosas. Si hablamos en unos meses seguramente hayan salido cosas nuevas, entonces bueno, quédense con eso, quedarse, leer, estudiar, aliarse, buscar en lugares donde puedan recurrir a información de valor, animarse, probar y aliarse, que eso también es como súper importante. Nosotros nos pasa en Simtech, todo el tiempo nos llevan nuevos desafíos, de empresas de diferentes rubros, de diferentes tipos, de diferentes problemáticas. Entonces, juntos vamos diseñando ese flujo, ese proceso para mejorar sus experiencias, las experiencias del usuario, y de alguna forma lograr influir, de esto que hablamos al principio de la charla, en el famoso algoritmo que tanto va a influir en nuestras estrategias digitales. Y para cerrar, les dejo, creamos un contenido que está súper interesante con el equipo, que habla de Customer Centricity, esto que les estuve contando, las estrategias que están haciendo triunfar y diferenciarse de la competencia de empresas en todo el mundo. Bueno, es una guía de 7 pasos para crear una estrategia de CX. Pueden escanearla con el código QR. También les voy a compartir en el chat, si me esperan un segundito. ¿No? Esperen que tengo acá copiado el link, por si lo quieren copiar y luego lo descargan. Pero bueno, es un contenido de valor. Nosotros que tanto hablamos de contenido, del valor, del inbound, esto es algo que nos parece súper interesante para profundizar en el mundo del CX, que es apasionante. Y bueno, con eso los dejo. Espero que les haya gustado la charla, que haya aportado sobre todo. Sin dudas quedo a las órdenes por alguna consulta que surja ahora o luego. Queda mi correo y muchas gracias. Que tengan un gran día. Los dejo con Nago. Muchísimas gracias, Macarena. De nada. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí por el chat. Exacto. Tenemos a Mónica, que tiene la mano levantada hace un rato, no sé si quería decir algo.
Bueno, sí, o sea, si no hay ninguna pregunta ahora, siga vos. Cualquier cosa después al final de la charla. Perfecto, excelente. Volver. Bueno, voy a... ¿Me escuchan bien ahí? Primero, para asegurarnos. Sí, perfecto. Súper Excelente. bien. Bueno, primero, buenos días para todos. Agradecer a CEU por la invitación y también agradecer a Macarena por la presentación y haber roto el hielo de esta manera. Así que muy contentos de estar en esta instancia, en este webinar con ustedes. Venimos de información que nos brindó Macarena, automatización y demás, y ahora vamos a entrar en la senda pecaminosa, así que vamos a comenzar. Le voy a compartir mi pantalla y espero que me confirmen que esté todo ok. ¿Ven ahí mi presentación? Excelente. Sí, Sí, súper bien. perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a entrar en la senda pecaminosa, 7 pecados capitales del e-commerce y cómo evitarlos. Obviamente, lo que vamos a ver a partir de ahora se basa un poco en la experiencia que hemos tenido nosotros en Fenicio e-commerce, donde más allá de ser una plataforma de e-commerce, también brindamos un servicio de marketing digital y muchas veces notamos que los problemas que nos llegan a través de nuestros clientes generalmente tienen mucho en común entre todos ellos, ¿no? Muchos clientes con las mismas problemáticas. Y bueno, a partir de ahora vamos a ver algunas de esas problemáticas que nosotros consideramos que son pecados y quiero aclarar desde el comienzo de que no están en orden jerárquico, sino simplemente la presentación viene por cuáles son esos errores y cómo podemos ayudar a evitarlos. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es desconocer la audiencia. Obviamente cuando nosotros trabajamos en e-commerce, trabajamos con usuarios y nuestros usuarios pueden pertenecer a una masa de gente que si no conocemos, y por más que tengamos el mejor sitio del mundo, el mejor producto del mundo, y no sabemos cómo comunicarnos con nuestra audiencia, seguramente vamos a estar incurriendo en un error. Entonces, a mí me ha pasado con muchos clientes cuando recién comenzamos y le digo, ¿y cuál es el perfil de tu usuario? Y me dicen, mis clientes son todos. Entonces ahí creo que ya estamos incurriendo en un error en el que si yo tengo un producto determinado, difícilmente sea para todos. Entonces tengo que conocer mi audiencia lo máximo posible. ¿Y cómo podemos hacer para conocer esa audiencia? Primero, no guiarnos en suposiciones. Seguramente muchos de los que están acá tienen su propio e-commerce y seguramente también hacen reuniones para tomar determinadas decisiones. Vamos a suponer que tenemos un sitio en el cual hace ya un tiempo que está online y viene una propuesta de decir, bueno, vamos a cambiar, no sé, el menú o vamos a cambiar este botón que lo cambiamos de ubicación o de lugar. Y me pregunto cuántos en esas discusiones, en esas reuniones, toman ese tiempo para discutir el color, para discutir la ubicación, y cuánto tiempo dedican realmente para analizar el por qué, ¿no? Vamos a preguntarnos siempre por qué. ¿Por qué vamos a cambiar esto? ¿Por qué tenemos que transformar algo que ya está en uso? ¿Tenemos la certeza realmente de que eso no funciona para nuestro usuario? ¿Y cómo podemos hacer para saber realmente si estamos tomando la senda correcta? Tenemos herramientas, por ejemplo, tenemos mapas de calor. Podemos saber si nuestro usuario interactúa bien con nuestro sitio. Si, por ejemplo, nos ha pasado en alguna ocasión de repente de que vemos en Analytics que tenemos en el proceso de compra del usuario, llega hasta el checkout, pone sus datos y de repente abandonan la forma de pago. Y entonces empezamos a averiguar cuál sería la razón por la cual abandona en la forma de pago. Quizás no tenemos todos los medios de pago, pero en otros tantos, de repente podemos llegar a descubrir que hay un banner que está tapando uno de los medios de pago. Entonces, gracias a estas grabaciones de mapa de calor, gracias a poder identificar mediante grabaciones las sesiones, podemos identificar este tipo de problemas y no basarnos en suposiciones, en decir, mi audiencia no compra porque está acostumbrada a otros canales de venta. No, tenemos que tratar de guiarnos siempre por los datos. Y esos datos, como que dice en el punto 2, convertirlos en información.
¿Cómo podemos nosotros esos datos convertirlo en información basados en nuestra audiencia? En los sitios deberemos tener códigos de seguimiento, seguramente. Podemos establecer encuestas para saber cómo funciona nuestro sitio o cómo funciona nuestro servicio o nuestros productos. Tenemos también lo que nos llega a través de nuestros usuarios en redes, por ejemplo, o cualquier otro medio de comunicación. Tenemos que escucharlos, saber qué es lo que está demandando mi cliente para justamente conocerlo un poco más. Y en el tercer punto que me parece importante es no asumir. No asumir de que quizás lo que funciona en otras partes va a funcionar para mí. De repente podemos ver esos grandes informes donde se dice que Amazon, cambiando el color de su botón de comprar, aumentó su ratio de conversiones en un 100%. Y nosotros hacemos lo mismo y de repente no funciona. Y ahí quizás el cliente dice, bueno, el e-commerce no es para mí porque ya probé todo esto y no funciona. Entonces, no asumir que lo que funciona para otro funciona para mí, y obviamente hacer las pruebas necesarias para que podamos sacar conclusiones sobre datos y no sobre una nebulosa ahí que esté flotando. Entonces, primer pecado, no conocer nuestra audiencia. Tenemos las herramientas para poder hacerlo y es importante que con esa audiencia, cuando yo la tengo identificada, ir con el mensaje correcto, en el momento correcto, va a ser lo que lo lleve a nuestro sitio a aumentar nuestras conversiones. Vamos con un segundo pecado, atención al cliente, que está muy relacionado con lo que hablaba Macarena en la charla anterior. Y cuando hablamos de atención al cliente, hablamos no solamente de tenerla o no tenerla. Quizás tenemos atención al cliente y es muy pobre, o de repente ni siquiera hemos recalado justamente en ese punto de atender a nuestro cliente. La atención al cliente muchas veces está basada en justamente incentivar a la venta a mi usuario. Pero en otros tantos tiene que ver con quejas, tiene que ver con dudas, tiene que ver con funcionamiento, y quizás no todas sean para concretar específicamente una venta. Entonces, necesitamos para la atención al cliente, y acá van a ver que en el punto 1 está destacado dedicar recursos, y está destacado porque seguramente lo vamos a ver en más de un slide. Les voy spoileando un poquito la presentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para atender al cliente? Dedicar recursos. Cuando decimos dedicar recursos, estamos hablando de dedicar recursos no solamente humanos, sino también seguramente vamos a tener que dedicar algún tipo de inversión, como puede ser una herramienta que nos ayude a gestionar esa atención al cliente, o de repente para automatizar procesos, pero es importante sí tener los recursos para poder atenderlos. Atender todos los canales de comunicación. Y acá quiero hacer un énfasis importante, porque vemos que muchos sitios tienen un botón de WhatsApp, tienen, por ejemplo, un botón de Messenger, tienen también un chat, tienen una dirección de correo electrónico a la cual comunicarse, tienen las redes sociales, en donde también muchas veces llegan consultas de parte de los usuarios que realizaron una compra, y su canal más inmediato es poner en Facebook o en Instagram, o incluso en una reseña de Google My Business, decir, tuve un problema con mi producto, no sé dónde está mi pedido. Entonces, principalmente atender todos esos canales de comunicación. No puedo quedarme con solo el WhatsApp, no puedo quedarme solamente con las redes. De hecho, el usuario es multiplataforma, y de esa manera sabemos que si tiene un problema, va a tratar de incinerarnos por todos los medios posibles. Y entonces es necesario ir apagando esos foquitos con todos los medios de comunicación que tenemos. Ahí es importante tener un trato también personalizado para cada uno de esos medios de comunicación. Es decir, que no va a ser lo mismo atender una consulta vía redes que en un mensaje privado, que en un mail. Entonces, personalizar también esa comunicación. Y algo que vemos muy habitualmente es que de repente muchos de los que están acá están haciendo campañas publicitarias a nivel digital, y las campañas publicitarias también nos permiten interacción con nuestros usuarios. Y de repente
repente dejan comentarios, de repente dejan consultas, y muchas veces esas consultas, esos comentarios no tienen una respuesta. Entonces, ¿qué puede suceder con eso? Hemos visto muchos clientes que han visto sus cuentas suspendidas por tener una mala calificación a nivel de respuesta, por ejemplo, de redes sociales. Si yo no contesto mis preguntas en Instagram o no contesto mis quejas en Facebook o a través de Messenger, mi calificación como usuario de esa plataforma empieza a disminuir hasta el punto que puede llegar a bloquearse nuestras cuentas. Entonces, especial atención en atender esos canales de poder dar una respuesta. Y en el tercer punto hablamos de una rapidez en la respuesta, que incluso Macarena también lo mencionaba en su presentación. Rapidez en la respuesta porque si viene una consulta respecto a un proceso de compra, yo voy a querer saber en ese momento que haya alguien del otro lado que me asista en esa consulta que tengo para poder culminar esa compra, o que sepa de un producto, o que me diga dónde está mi paquete. Entonces, hay que manejar esa ansiedad de parte de los usuarios en cuanto a la rapidez de las respuestas. Y lo mismo sucede a nivel de redes sociales. Si nosotros empezamos a dejar en un cajón todas esas preguntas sin contestar, ahí directamente las plataformas lo van a identificar como algo negativo y entonces van a incurrir en un defecto, digamos, en una calificación negativa de parte de su perfil de negocio. Entonces, importante la rapidez de la respuesta. En el punto 4 hablamos de conocimiento de los procesos, y cuando hablamos de conocimiento de los procesos, hablamos de que esa asistencia para el cliente, que en muchos casos puede llegar a ser un bot, y en otros casos vamos a necesitar esa ayuda humanitaria, que haya alguien del otro lado. De hecho, lo vemos todos los días, el e-commerce es maravilloso, es prácticamente impersonal, anónimo en algunos puntos, no tenemos tanto contacto, pero la gente percibe de manera muy positiva que haya alguien del otro lado, que haya una persona que esté atendiendo mi consulta o que simplemente me acompañe en un proceso de compra. Entonces, esa atención al cliente, ese recurso humano que va a estar atendiendo las objeciones o las consultas, debe conocer todos los procesos. ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado que entramos a un e-commerce y hay una promoción, por ejemplo, con un medio de pago? Vamos a suponer, tenemos con un medio de pago un 20% de y no sabemos si acumula con otro tipo de descuento, y hacemos una consulta y la persona nos no tiene la información o mi dirección, y tampoco el que está en la asistencia no tiene la información para poder asistirme en ese momento. Entonces, el conocimiento del proceso, ya sean de compras, los procesos de envío, los procesos que tienen que ver con el producto, todo eso tiene que estar de parte de este asistente del cliente. Y después, en un último punto, pero no menos importante, es el registro. Es decir, poder yo llevar un registro de por qué esa persona me hizo una consulta, cuáles fueron las razones de la consulta, hacer un seguimiento, tener incluso un CRM en el cual yo pueda decir, bueno, me contactaron por esta razón, incluso también poder identificar algún tipo de problema que se pueda estar dando en los procesos. Entonces, es importante también llevar un registro de toda esa actividad que tiene que ver con la asistencia al cliente. Vamos por un tercer pecado, y acá íbamos por la gula, ¿no?, de querer tener muchas cosas, y en este caso hablamos de las herramientas que acumulan polvo. ¿Qué queremos decir con las herramientas que acumulan polvo? Sabemos que hay herramientas que surgen todos los días y que nos prometen el cielo en lo que tiene que ver con procesos, con automatizaciones, con asistencia. Pero en ese afán de querer ir a la vanguardia, de no quedarnos atrás, acumulamos todas esas herramientas. Y es importante que esas herramientas, para poder implementarlas en nuestro negocio, estar preparados. ¿Qué es estar preparados? Y seguramente vamos a tener que tener un recurso. Incluso, como decía Macarena hoy,
para los procesos que tienen que ver con automatización, necesito que alguien las prepare también, ¿no? Que prepare flujos, por ejemplo, que haya un personal dedicado al uso de esas herramientas. Si yo tengo un montón de herramientas y sigo haciendo lo mismo que hacía antes de adquirirlas, voy a estar perdiendo plata y voy a estar perdiendo dinero, y además voy a estar sobrecargando a mi equipo con un montón de actividades a las cuales no puede atender y quizás le quite el foco de otras cosas que también son importantes. Entonces, como equipos tenemos que estar preparados no solamente a nivel de tener las herramientas, sino también el recurso que maneja esas herramientas. En el segundo punto hablamos de no manejarse en los extremos, y acá seguramente voy a dar un ejemplo en el cual van a sentirse familiarizados. De repente nosotros contratamos una herramienta de email automation y nos llegan mails todo el tiempo, todos los días, y que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque no son acordes a mi perfil, o porque no me interesa directamente el tema. O de repente tenemos herramientas de personalización dentro de los sitios en los cuales quizás empiezan a surgir otros elementos. De repente yo estoy navegando en un e-commerce y me aparece un pop-up y enseguida me salta en la cajita de chat y después me aparece un banner que me tapa quizás algo importante que yo estaba viendo y que no necesitaba de esa asistencia en ese momento. Entonces, no manejarse con los extremos es no ir por el lado de querer tener todo y hacer todo al mismo tiempo, porque no va a ser posible. Y además que va a generar una mala experiencia, y tampoco tener una herramienta a la cual no le voy a dedicar el tiempo para poder utilizarla, porque ese otro extremo tampoco es bueno. Tener un plan, es decir, yo voy a manejar estas herramientas siempre y cuando tenga un plan de acción, donde, siguiendo el ejemplo que daba en el punto 2 de las herramientas de email marketing, donde seguramente si no segmento, si no tengo claro cuál es mi audiencia, si no tengo claro qué es lo que consume mi usuario, si no sé cuál es su frecuencia de compra, no tengo una planificación para poder trabajar con esas herramientas, seguramente también voy a estar malgastando mi tiempo y mi dinero. Y otro punto no menor y sumamente me parece importante es el soporte de esa herramienta. Es decir, muchas veces contratamos herramientas que tienen sede en otros países y donde el soporte no es en nuestro idioma, por ejemplo, o que manejan horarios distintos de atención, y además tampoco nos brindan un servicio en el cual nos apoyen con iniciativas o que nos compartan su experiencia incluso de otros clientes. Entonces, a la hora de elegir una herramienta, no todo es el precio, sino también poder contar con un buen soporte y asistencia. Vamos a pasar al siguiente punto, que nosotros lo identificamos un poquito con la ira, que es cuando nos damos cuenta que tenemos un montón de dinero en carritos abandonados. Es una situación que es muy común, es totalmente inevitable. Todos los e-commerce del mundo manejan un porcentaje bastante alto de carritos abandonados, pero lo que nosotros tenemos que ver es que aquí hay una oportunidad, y tener que rescatar esos carritos abandonados nos puede representar un porcentaje bastante alto de la facturación mensual, semanal o incluso hasta diaria. Entonces tenemos que atender esos carritos abandonados. ¿Y cómo podemos atender esos carritos abandonados? Primero, tener que identificar cuáles son las razones por las cuales nuestros usuarios abandonan esos carritos, en qué punto lo hacen y el por qué. De esa forma, esas cuestiones que están haciendo que el usuario no pueda finalizar su compra. Veíamos en otros slides el ejemplo que le decía: de repente yo tengo un banner que me tapa el botón de comprar, o me tapa el medio de pago al cual yo quiero utilizar para finalizar. Entonces, pero identificar las razones va a ser fundamental. Llevar un registro de por qué mis usuarios generan un abandono. Ese registro nos va a permitir después tomar decisiones basadas no solamente en lo que tiene que ver con la herramienta, con la plataforma que estemos utilizando, sino también tomar decisiones en base a nuestros usuarios. Quizás estamos apuntando a una audiencia incorrecta, necesitan más asistencia. Razones va a ser una de las principales causas en las cuales vamos a basarnos para modificar esa conducta de carritos abandonados.
Generar una estrategia de recupero. Y cuando hablamos de generar una estrategia de recupero, tenemos que hacer como hacemos también, seguramente muchos de los que estamos acá, tratando de llevar tráfico de calidad a nuestro sitio. Hacemos una estrategia justamente para llevar ese usuario que definitivamente termine concretando una venta en nuestro sitio. Entonces, así como hacemos una estrategia para llevar un tráfico de calidad, debemos tener claro una estrategia de recuperación. Y en esa estrategia de recuperación vamos a tener que destinar también recursos. Es decir, destinar una inversión, porque como bien decíamos al comienzo, es algo totalmente inevitable tener carritos abandonados, pero una vez que nosotros vemos lo que representa la cantidad, incluso para que les sirva como información, nosotros vemos prácticamente en muchos e-commerce la misma facturación de pagos aprobados que de carritos abandonados. Entonces imagínense que solamente recuperando un porcentaje de esos carritos abandonados, cuánto puede llegar a crecer nuestra facturación mensual. Y en el punto 4, como les había spoileado, tener los recursos. Y tener los recursos es tener justamente una persona que pueda gestionar estos carritos abandonados. Esa persona tiene que tener mucho conocimiento del producto, donde seguramente cuando se enfrenta a una situación en la cual se ha generado un abandono y de repente el usuario me dice, no, la verdad estoy en dudas porque me parece muy caro, y tener una alternativa, saber por ejemplo que si tuvimos un problema de stock y ese producto ya no está disponible, poder ofrecer algo similar, o incluso hasta poder acrecentar ese ticket que previamente había dejado abandonado, y poder ofrecerle un upselling también de parte de esa asistencia que podemos tener. Además, tenemos los canales para poder generar ese recupero, ¿no? Tenemos lo que son las llamadas telefónicas, tenemos WhatsApp como medio. También tenemos otras herramientas como pueden ser las redes sociales, podemos tener, no sé, bots. Hay un montón de herramientas que pueden ayudarnos a recuperar carritos abandonados. Particularmente lo que nosotros vemos como más exitoso tiene que ver con una asistencia humana en la cual haya un llamado o haya un contacto mediante mensaje. Son las que generalmente nos demuestran una mayor tasa de recuperación. Entonces, ahí se fue otro de los pecados. Y ahora vamos a entrar en uno que es un poco polémico, que es el desear versus proyectar. Y acá me voy a basar más que nada en la experiencia, donde muchos clientes en alguna ocasión nos han planteado, bueno, arranca el año 2022 y nosotros queremos crecer un 50%. Y generalmente cuando me llega ese tipo de consulta o de deseo, yo les respondo, ¿y por qué no crecer un 1000%? ¿En qué nos estamos basando para ese crecimiento? ¿Qué estamos viendo? ¿En cómo nos estamos proyectando para ese crecimiento que en esta parte del año es un simple deseo, y si lo tomamos en base a proyecciones reales, en base a datos, va a ser mucho más fácil de lograr? Entonces, por ejemplo, para lograr un aumento de mi facturación, ¿qué volumen de tráfico necesito? ¿Lo tengo identificado? ¿Cuánto me sale una compra? ¿Cuántos de los que estamos acá saben realmente cuánto les sale una compra? ¿Conozco cuáles son mis retornos históricos para tener una sanitud respecto a lo que invierto y respecto a lo que facturo? ¿Trabajo con otro tipo de conversiones fuera de las estándar? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos medido el botón de WhatsApp en nuestros sitios? Y realmente quizás para nosotros sea una conversión de mucho más valor que alguien establezca una conversación que quizás agregar al carrito, sobre todo cuando tenemos productos muy complejos, donde seguramente necesitemos más asistencia. Sobre todo en Uruguay es muy claro que no compramos a la primera. Nosotros lo vemos todos los días, la cantidad de impactos que necesita un usuario para realizar una compra. Entonces, es necesario también medir esas cosas para tenerlo un poquito más cercano a una proyección real de lo que queremos de nuestro e-commerce. ¿Cuento con lo necesario? Otra de las preguntas cuando viene esa expresión de deseo de crecimiento es,
¿Qué herramientas voy a tener para aumentar esa facturación? ¿Tengo los recursos necesarios? Cuando me refiero a herramientas, no me refiero solamente a herramientas digitales, me refiero a herramientas de una planificación, quizás me refiero a recursos humanos, me refiero también a un tipo de comunicación. Entonces, tener esos recursos va a hacer la diferencia, sobre todo cuando se plantea un crecimiento y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Donde mi propuesta, sigo implementando los mismos canales, sigo haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, pero simplemente por tratarse de un nuevo año quiero un crecimiento. Entonces tenemos que basarnos más que nada en saber identificar algunos KPIs que quizás no son los clásicos, de decir, bueno, tasa de conversión, que obviamente son importantes, o ver volúmenes de, por ejemplo, de facturación, pero empecemos a ver esas pequeñas otras conversiones, cuánta gente me hace clic en el botón de WhatsApp, cuántos me llenan un formulario, cuántos dan clic en determinado banner. Eso nos va a dar una idea un poquito más real del comportamiento de nuestro usuario y poder proyectarnos realmente con certeza. Por ejemplo, si yo sé cuánto me sale una compra, a pesar de voy a poder proyectarme qué inversión voy a necesitar para poder lograr esa cantidad de compras que necesito para mi crecimiento. Entonces, el desear versus proyectar, hay una gran diferencia y todo está basado en los datos, y como hoy bien decía Macarena, todo es medible en e-commerce, así que las herramientas están para que ustedes puedan realizar esas mediciones. Otro de los pecados es estar pendiente de la vereda de enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los otros y qué estoy haciendo yo respecto a mi negocio? Muchas veces queremos imitar o estamos más pendientes de lo que hace mi competencia, o incluso viendo ejemplos de afuera, pero realmente no veo lo que estoy haciendo yo. Y tampoco tenemos la certeza de que eso que hacen afuera o lo que hace mi competencia realmente le esté funcionando. Nosotros tenemos acceso a esa información de lo que hace nuestra competencia. En muchos casos va a ser muy difícil acceder. Entonces, centrarnos en cuál es nuestra propuesta y no tanto viéndolas, ver qué es lo otro para diferenciarme, qué hago para ese quizás el otro está dejando de lado por centrarse en determinados puntos. Entonces, hay que tener en cuenta de invertir obviamente en un tráfico de calidad. Difícilmente podemos tener el mejor e-commerce del mundo y no van a caer los usuarios de por sí porque solamente hice un buen sitio. Necesito invertir en tráfico de calidad. Y ese invertir en tráfico de calidad es obviamente hacer campañas publicitarias digitales por los medios que ya conocemos, hacer campañas de email marketing, hacer campañas de push, fuentes de tráfico que nos van a ayudar a poder llevar usuarios de calidad a nuestro sitio. Tener una estructura sana del sitio, y con esto nos referimos a que esté bien estructurado en la categorización del sitio, en cuanto a los títulos para que indexen bien en los motores de búsqueda, que los productos estén donde los debería ir a buscar el usuario. Ahí hay que ponerse del lado del usuario, ¿no? Donde generalmente nosotros nos basamos más en la percepción interna de la empresa. Incluso seguramente a más de uno le habrá pasado que en redes sociales tienen una jerga dentro de su propia empresa que capaz que no es entendible para el usuario. Bueno, a nivel de sitio pasa exactamente lo mismo. De repente yo pongo un producto en una categoría y quizás no sea donde lo iría a buscar el usuario. Entonces, tener en cuenta también ese punto de vista. No olvidarse de mobile. Vemos muchos diseños que se ven muy lindos en desktop y no está mal, pero sabemos que la mayoría del tráfico hacia los sitios se da a través de teléfonos móviles. Entonces, optimizar nuestro diseño, nuestra navegación a nivel de mobile va a ser uno de los puntos más fuertes, tanto sea para lanzar un e-commerce o para relanzarlo, para reformarlo y poder tener en cuenta ese aspecto de mobile como uno de los más importantes. Antes veíamos otro tipo de estadística donde generalmente la gente navegaba por mobile y terminaba su compra concretándola en desktop. Eso
se ha visto reducido de manera muy drástica gracias a lo que son las plataformas PCI, quizás donde recordamos los datos del usuario, ya podemos comprar desde cualquier parte sin ni siquiera tener que sacar nuestra tarjeta de la billetera. Entonces, pensar un poquito más en que el mobile ya dejó de ser solamente la fuente de tráfico, sino también es donde se dan muchas de las transacciones de nuestro e-commerce. Mi tienda online es la más importante de mis tiendas. Y acá es un concepto que nosotros trabajamos muy habitualmente, que tiene que ver con, realmente nosotros le estamos dedicando los recursos y el tiempo necesario a nuestro e-commerce como le dedicamos a una tienda física en el caso de... nosotros muchas veces nos llegan una consulta o un deseo de alguno de los clientes: yo quiero que mi tienda online venda igual que la tienda que está ubicada en tal shopping. Y le estás dedicando el tiempo y los recursos necesarios para lograr ese objetivo. Entonces, es importante considerar que la tienda online es la más importante, es la que llega a todo el país, la que está abierta a las 24 horas y la que está en el bolsillo de cada uno de nosotros en nuestro celular, así que dedicarle los recursos va a ser muy importante. La propuesta de valor. Ahí hoy también Maca hablaba un poquito de eso, de la propuesta de valor. Muchas veces, y nos pasa en Uruguay, y lo vemos, donde quizás las estrategias de marketing más fáciles de acceder tienen que ver con jornadas de descuento o una estrategia de precio en las cuales generalmente todos tienen un descuento de forma simultánea, casi todos tienen un descuento con un medio de pago. ¿Y dónde está la propuesta de valor? A mí incluso me ha pasado con algún cliente, y creo que va a ser muy gráfico el ejemplo, de repente una camiseta de mujer que sale $200. Y yo digo, ¿y por qué sale $200? ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene ese producto? ¿Dónde está centralizado? Capaz que son los materiales, capaz que es el proceso de su fabricación, capaz que es el estatus que me brinda un producto de esas características, quizás es la marca. Entonces, cuando hablábamos hoy de mirar la vereda de enfrente, muchas veces copiando estrategias, también tenemos que diferenciarnos desde ese lado, ¿no? Desde la propuesta de valor. Y muchas veces también la propuesta de valor está asociada al servicio. Y el servicio, a mí me gusta decir que es de las pocas cosas que podemos copiar de forma fidedigna respecto a nuestra competencia. Entonces, seguramente podamos copiar un diseño, podamos copiar una estrategia de precios, podamos copiar hasta una ubicación, pero difícilmente podamos copiar el servicio y un poco centrarnos más en el usuario. Transmitir con el producto. Esto es uno de los puntos en que quizás el e-commerce está más en desventaja, de decir, yo no puedo tocar el producto, no puedo apreciarlo quizás en su expresión más real. Entonces, es importante tener fichas de productos que minimicen esas objeciones que puedo tener respecto a un producto. He entrado en muchos e-commerce donde vamos a un producto que incluso siendo un commodity no tienen descripciones, o entramos a un producto y no tiene una sola foto, no lo veo de distintos ángulos, no tengo cómo compararlo de tamaño. En el caso, por ejemplo, del rubro de indumentaria, cómo vende una foto en modelo y una foto totalmente en plano. Hasta donde yo sé, todavía los desfiles de moda se siguen haciendo con modelos caminando sobre una pasarela. Por algo será, ¿no? Ver cómo queda un producto en una situación específica, agregar, no solamente vemos muchos e-commerce que tienen fotos con fondo blanco, agregar una foto que me permita verlo en un contexto, interactuando con otros elementos. Tener un título de producto saludable en el cual me indique a qué categoría pertenece ese producto, de qué marca es, qué variante de color tiene. Eso me va a ayudar también a posicionar a nivel de los motores de búsqueda, ni que hablar a nivel de lo que son las campañas publicitarias que toman información de nuestro catálogo. Entonces, la transmisión desde el producto es sumamente importante, darle también la atención
de tener buenas fotos, tener buenas descripciones. En cuanto a las descripciones, por ejemplo, cuando hablábamos hoy de los commodities, un producto que puede ser vendido por varios comerciantes, tratar de diferenciarnos en una descripción. Si yo tengo un iPhone que tiene determinadas características, no voy a copiar las características de un copy-paste tal cual lo tiene Apple en su página. Tengo que tratar de dar un mensaje entre lo que es característica del producto y lo que me puede llegar a brindar el mismo para poder diferenciarme a nivel de posicionamiento de motores de búsqueda. Y nos vamos por el último pecado. Hay muchos más seguramente, pero vamos a ir cerrando con este, que es, me parece un pecado no quedarme con lo que me pertenece. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Nosotros hacemos todo un esfuerzo a nivel de tráfico del sitio, a nivel de herramientas, a nivel de tener una estrategia a nivel de redes sociales, y muchas veces hemos visto en las cuales tener la casa en orden, lo que nosotros llamamos tener la casa en orden, es fundamental. Es decir, de repente nosotros contratamos un community manager que nos crea el perfil de Instagram, y de repente por alguna razón dejamos de trabajar con él y se queda con los accesos, y después ya es un inconveniente poder tener los accesos a esa cuenta de Instagram. Imagínense tener una fanpage que fue creada por una agencia y de repente terminamos la relación comercial con esa agencia y se queda con un montón de fans que nos llevaron mucho tiempo, dinero y trabajo generarlos, y esa información no nos queda. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los códigos de seguimiento. Si yo tengo un píxel instalado en mi sitio y cambio de proveedor, es importante que ese píxel me pertenezca, porque me guarda un histórico de comportamientos de nuestros usuarios, de eventos que hayan hecho, y que muchas veces vemos que quedan por el camino porque no tenemos la información que nos pertenece. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante. Una cosa es tener acceso a esos datos, a un píxel, a una cuenta, y otra muy distinta es ser el propietario de esa información. Entonces, primer punto más importante. Datos. Cuando hablamos de generar base de datos, hablamos no solamente de los datos que podemos generar a nivel digital en una tienda física. Imaginémoslo desde que nuestro negocio es único y que muchas veces hay puntos de contacto entre nuestro comprador de tienda física y nuestro comprador online. Deberíamos apuntar a que nuestro usuario compre donde más le convenga. Seguramente muchas veces va a ser en una tienda física y en otros tantos va a ser en e-commerce, y en algunas oportunidades va a haber usuarios que deciden siempre comprar en una tienda física o siempre en e-commerce. Entonces, es importante que ese que va a la tienda física, yo pueda tener sus datos, que pueda tener su dirección de email para poder enviarle mails cuando sea necesario, y hacer una base de datos segmentada de compradores de tienda física, en la cual voy a comunicarle cosas que tiene de tienda física. O al revés, darle la oportunidad de probar la experiencia online, incentivándolo de alguna manera. Ni que hablar que podemos generar base de datos a través de nuestro sitio, poder embeber un formulario en el cual queremos saber mucho más de nuestros usuarios, y que nos va a dar herramientas para poder segmentarlo mejor y dirigirnos hacia él con una comunicación mucho más acertada respecto a los canales que tenemos para trabajar con ellos. Y después usar la información a nuestro favor. Cuando hablamos de usar la información a nuestro favor, está relacionado también con esa información que va recabando nuestros píxeles, nuestros códigos de seguimiento, las bases de datos. Toda esa información la podemos utilizar para hacer de distintas audiencias, segmentar y ser precisos en el mensaje, en el momento, cuando sean indicados. Entonces, una de las razones en la cual vemos que es un pecado no quedarse con la información, sobre todo porque la tenemos ahí disponible para nosotros, y justamente nos ha dado mucho trabajo lograr recabar esa información que se ata justamente al punto 1 que veíamos de conocer nuestra audiencia. Y conocer nuestra audiencia va a ser lo que prácticamente nos va a quedar de acá, incluso cuando se eliminen, no sé, las cookies de third party, o cuando empiecen a haber mucho más restricciones a nivel de los sistemas operativos o mismo de los dispositivos.
Lo que nos queda es lo que nosotros sepamos de nuestros usuarios y por eso es muy importante, si no lo están haciendo, empezar a trabajar ahora en eso. Y por último, les quiero dejar como cierre una frase que vi de Steve Jobs y que me gustó, y que dice que si realmente mirás de cerca, la mayoría de los éxitos de la noche a la mañana tomaron mucho tiempo, y yo le agregaría también trabajo. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces la ansiedad nos gana, pero en la gestión estratégica del e-commerce, también la reflexión y la planificación son los puntos más importantes para poder lograr los objetivos. Muchas gracias. Les dejamos ahí los teléfonos, direcciones de contacto de Fenicio para que puedan escribirnos cuando quieran y crean necesario. Así que un gusto haber compartido este webinar con ustedes. Gracias a vos, muy interesante. Estamos acá esperando si alguien quiere ¿Hacer alguna pregunta? alguna pregunta. Sí, esperamos unos minutos. Anímense, aprovechen que están ahora. Acá te dicen, Nadia dice que sos un genio. Gracias, gracias. Y agradece. Solamente estoy compartiendo información. No creo que tenga que ver con genialidad. Bueno, mucho mensaje de agradecimiento también. Bueno, muy bueno. Aprovechen que los tienen acá, ahora, es el momento de hacerles todas las preguntas que quieran. Sáquenle jugo. Ahí está. Y si no, tienen nuestros contactos o escriben mismo a CEDU, que nos puede trasladar cualquier consulta. Estábamos inaugurando hoy con CEDU el primer ciclo de charlas, así que ha sido un gusto compartirlo con ustedes, con Santiago, con Melanie, con Macarena, y ni que hablar con todos los que asistieron hoy. Para nosotros es un placer poder colaborar desde nuestro lugar. Muchísimas gracias. Además, Fenicio es una empresa amiga, bueno, todas son amigas, pero Fenicio siempre ha estado presente, entonces también le agradecemos mucho a vos y a Macarena por sumarse, por aportar contenido, aportar valor también a la comunidad de CEDU. Excelente. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos... Había una para Macarena, pero creo que ya la respondieron más arriba. Sí, ya la pudimos contestar. Perfecto. Bien, qué bueno. Perfecto. Se ve que quedó todo súper claro y nadie tiene preguntas. O nadie se animó a preguntar. O nadie se Anímense. Tal cual. Bueno, ¿te parece? Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a dar por finalizado entonces este primer webinar. Nuevamente agradecer a Bob y a Macarena por su tiempo, por sus conocimientos, por compartirlos con todos nosotros. Nos vemos el 27 de abril, que es bueno, en realidad es un evento híbrido que vamos a tener con transmisión online también. Así que los primeros días de abril vamos a poner las inscripciones, así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Que pasen bien. Buen día. Gracias. Chao, chao.